Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda jornada del Congreso Online de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo 2020. Vamos a empezar la mesa de presentación de casos clínicos sobre fracturas trimaleolares de tobillo. Agradecer a todos los asistentes que se han conectado a esta sesión. Y esta sesión va a constar de una introducción a la mesa sobre las fracturas trimaleolares, que la haré yo mismo, y luego los ponentes, el doctor Rodrigo Díaz, Rodrigo Díaz de Valencia, la doctora Ainhoa Arias de Barcelona, el doctor Enrique Sánchez Morata de Madrid y el doctor Albert Ginés de Barcelona, presentarán cada uno de ellos un caso clínico sobre el cual después podemos debatir y hacer una discusión. Recuerden todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que estas preguntas luego, al finalizar las exposiciones, pues bueno, las expondremos y serán contestadas por todos los ponentes. Yo creo que sin más vamos a empezar con esta introducción a las fracturas trimaleolares. Estos son mis conflictos de interés, son mis relaciones con las casas comerciales con las cuales colaboro en formación. Y bueno, ¿qué es lo que les hace diferentes a las fracturas trimaleolares en el tobillo? Pues bueno, pues son fracturas que tienen peor pronóstico, en la que generalmente los mecanismos son de alta energía, en que hay un componente rotacional en el mecanismo de producción, y que son fracturas con un componente de inestabilidad importante. Es por todo ello que estas fracturas generalmente deben tratarse quirúrgicamente. Dos conceptos fundamentales en el tratamiento de las fracturas del tobillo son la congruencia y la estabilidad. Para la congruencia y para la estabilidad participan tanto las estructuras óseas como ligamentarias del tobillo. Recordemos, pues, que las fracturas del tobillo son lesiones osteoligamentarias y que, por lo tanto, el tratamiento debe competir a dichas estructuras, tanto a los ligamentos como a la parte ósea, para obtener y conseguir esa congruencia y esa estabilidad. Podríamos hacer una analogía con las lesiones de pelvis, de manera que estas estructuras osteoligamentarias del tobillo se comportarían como un anillo en la que si se rompe por un punto seguirá siendo parcialmente estable, pero cuando ya tenemos dos puntos o más de rotura, la lesión es totalmente inestable. Clásicamente se hablaba de la afectación de la superficie articular, que si era de 1/3, del 25%. Realmente el tamaño del fragmento va a importar. ¿Es el único factor que importa en el tratamiento de estas fracturas trimaleolares? Pensamos que existen también otros factores que intervienen, como es el restablecimiento de la sindesmosis, la presencia de escalones, sobre todo si estos son de más de 2 milímetros, y el daño sobre la superficie articular y la reducción de estos fragmentos de la superficie articular. También clásicamente, pues bueno, hacíamos una radiografía y veíamos esta imagen de esta fractura y entonces decíamos, bueno, parece que es pequeño, es suficiente. El tamaño del fragmento visto radiológicamente nos puede dar una indicación quirúrgica, o bien pensamos que es necesario la realización de un TAC para poder ver exactamente cuáles son las lesiones que se producen en ese tobillo y hacer una indicación quirúrgica más adecuada. También con la aparición del TAC, pues bueno, pues aparecen esta clasificación, las clasificaciones de las fracturas trimaleolares, porque se ha visto pues que, bueno, que solo con la radiografía quizás los tratamientos y la resolución de los casos no era suficientemente bueno. Haraguchi presentó esta clasificación
en 3 tipos y posteriormente Bartonicek, pues basada en 141 casos estudiados mediante TAC axial y 3D, tridimensional, pues nos clasifica estas fracturas en los 4 tipos que todos conocemos. Diversos estudios nos sugieren que la reducción de la sindesmosis es el factor más importante en la evolución funcional de las fracturas de tobillo. También se ha visto que la fijación del maleolo posterior da y confiere una estabilidad mayor que la estabilidad que conseguimos con la colocación simplemente de un tornillo o 2 en la sindesmosis. La reconstrucción anatómica del maleolo posterior y del complejo tibiofibular posterior se describe como superior a la estabilización de la sindesmosis mediante la fijación con un tornillo y la reducción indirecta. Entonces, ¿qué hay que fijar? ¿Qué hay que reparar y cómo? Si nos fijamos en el TAC, vemos que si no repara, que el desplazamiento del maleolo posterior nos va a conducir a este desplazamiento del peroné hacia posterior. Y esto nos va a llevar a una subluxación. Es pues necesario reparar esa pared posterior para poder colocar el maleolo en la incisura. ¿Y qué usamos? ¿Qué podemos usar? ¿Qué es lo que nos gusta más? ¿La reducción directa o indirecta? ¿Qué pensamos que es mejor? ¿La indirecta con un tornillo de anterior a posterior o la directa? Hay distintos abordajes descritos. El abordaje transfibular, como nos lo describió Weber, en el que a través de la fractura maleolar pues intentaba o intenta reducir el fragmento posterior. O bien los abordajes posteriores. ¿Y con qué lo sintetizamos? ¿Qué nos gusta más, placa o tornillos? ¿Qué pensamos que es mejor? Hace poco se describió por Asal y colaboradores los abordajes posteriores, el abordaje posterolateral, en el que se entra a través de los peroneos por un lado y el flexor hallucis longus por otro, y los abordajes posteromediales, el medial clásico, que deja medialmente al tendón del tibial posterior y lateralmente al paquete y al flexor del dedo gordo, flexor del hallucis longus, o el posteromedial modificado, que quizás es el que parece nos da mayor visión de toda la zona posterior del tobillo y que deja medialmente al paquete vasculonervioso con el tibial posterior y lateralmente al flexor del hallucis longus. ¿Y el soporte artroscópico nos sirve para algo? ¿Lo utilizamos para algo en estas fracturas? Luego tenemos las complicaciones de los abordajes. Sí que se ha visto que en cuanto a la consolidación no hay diferencias en cuanto a la realización del abordaje. Pero ¿existen complicaciones propias de cada abordaje? ¿Podemos hablar de tener más o menos rigidez según el abordaje que realicemos? Sí que está descrito, parece que hay mayor número de infección en el abordaje posterior y mayor dolor en el abordaje lateral. Todo ello lo podemos discutir a través de los casos clínicos que nos van a presentar, como he dicho anteriormente, los doctores Rodrigo Díaz, la doctora Ainhoa Arias, el doctor Enrique Sánchez Morata y el doctor Albert Ginés. Yo creo que sin más podemos pasar al primer caso clínico con el doctor Rodrigo Díaz. Rodrigo, cuando... Voy para allá, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Vale.
Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer al doctor Dalmau la invitación a participar en esta mesa tan interesante sobre un tema en el que aún no hay un consenso claro, como es el tratamiento de este tipo de fracturas trimaleolares. Me llamo Rodrigo Díaz y estos son mis lugares de trabajo. Trabajo en la unidad de pie y tobillo del Hospital de Manises, del Hospital Quirón de Valencia y como profesor asociado de la Universidad Católica de Valencia. El caso que les voy a presentar es un caso, podríamos decir, estándar, una paciente mujer de 47 años de edad que cae en la vía pública y acude al servicio de urgencias de su hospital, donde se le realizan estas radiografías, que presenta, pues como vemos, una fractura en la proyección anteroposterior. Ya vemos esa afectación proximal a nivel del peroné, la afectación del maleolo interno, y podemos ver ya en la radiografía anteroposterior cómo existe un trazo que asciende hacia metáfisis y vemos ese tercer fragmento, ese tercer maleolo, que aparentemente y en la mayor parte de los casos la exploración preoperatoria se queda aquí, no se realiza ninguna prueba más, se considera que el diagnóstico está hecho y, sin embargo, aquí vemos cómo quizás no es un fragmento tan limpio como podríamos esperar quizás en este tipo de fracturas. Vemos ese pequeño fragmento que nos va a condicionar, como veremos después, el tratamiento y el resultado de la cirugía aplicada. La podríamos clasificar como una fractura tipo pronación-rotación externa grado 4, según Lauge Hansen. Y respecto a la clasificación del maleolo posterior, pues bueno, hemos visto, lo ha mencionado el doctor Dalmau, las distintas clasificaciones. Antiguamente se utilizaba la radiografía simple, se ha visto que hay un amplio riesgo de infradimensionar o sobredimensionar el fragmento posterior e incluso de simplificar trazos de fractura mucho más complejos que no son visibles en la radiografía simple. Por lo tanto, en los últimos tiempos han ido surgiendo clasificaciones basadas en el TAC, como la de Hamaguchi que veíamos del 2006, o esta clasificación de Bartos-Nisek, en el que da mucha importancia a lo que es la incisura peroneal y a la relación de esa incisura peroneal con una articulación tan importante como hemos visto en la estabilidad del tobillo, o es la articulación de la sindesmosis, que, como sabemos, es mucho más móvil y mucho más laxa de lo que se puede pensar en un principio, con movimientos prácticamente en todos los planos del espacio. Y que además se puede utilizar como lo que sería el límite que nos distingue este tipo de fracturas de tercer maleolo, que podrían considerarse unas fracturas de transición a fracturas de pilón tibial, y precisamente esta línea que pasa justo en el 50% de la incisura peroneal nos marcaría lo que sería ya un pilón tibial o en el lado medial entre los colículos del maleolo medial. Obviamente, esta fractura se indicó un tratamiento quirúrgico consistente, como vemos, en la colocación de una placa de tercio de caña en el maleolo externo, tornillo antero-posterior, tornillo simple maleolo interno y una reducción indirecta con un tornillo antero-posterior a nivel de la metáfisis para sujetar ese tercer maleolo. Aparentemente, en la reducción vemos una mortaja congruente, una longitud del peroné correcta, el espacio claro medial correcto. En la radiografía lateral aparentemente no vemos ninguna alteración. Estas serían las radiografías en carga a los 3 meses, una vez consolidada la fractura. Seguimos viendo unas radiografías aparentemente correctas, pero aquí nos encontramos con este pequeño problema, y es que es muy difícil valorar la reducción de ese tercer maleolo cuando hemos colocado una placa en el peroné, ya que se va a superponer justo con ese trazo de fractura y nos va a hacer muy dificultosa la valoración de esa reducción. La paciente pues sigue una mala evolución con persistencia del dolor. Al año sigue refiriendo dolor, bloqueos, claudicación con la marcha, ya no atribuibles a la propia recuperación de la fractura, y acude a nuestra consulta con un TAC realizado ya varios meses después de la consolidación de la fractura, y en el que podemos
ver, pues ya en esta imagen, pequeños defectos en la osteosíntesis. Veremos aquí la protrusión de algún tornillo de la placa lateral a la articulación, incluso la sindesmosis, pero lo que más nos interesa valorar en este caso es la reducción del tercer maleolo, y para ello nos encontramos con 3 datos importantes visibles en el TAC, como son que sería la insuficiencia de la osteosíntesis. Al utilizar un tornillo antero-posterior vemos cómo las espiras no atraviesan el trazo de fractura, dando una compresión insuficiente, algo que es inherente, un problema inherente a la utilización de una osteosíntesis antero-posterior en una fractura cuyo trazo es posterior. Sabemos que al introducir el tornillo, ese tornillo, si no utilizamos ningún método de compresión, va a tender a empujar ese fragmento hacia atrás, y si además nosotros no conseguimos que esas espiras, ese paso de rosca, sobrepase el foco, no vamos a lograr una compresión adecuada, ¿no? Ese sería quizás el primer error que veríamos aquí, no valorable en una radiografía simple, por supuesto. Segundo problema, y esto es lo que comentaba, del fragmento de cortical, que era ya visible en la radiografía inicial, y que si se hubiera quizás realizado un TAC, nos hubiera demostrado o nos hubiera mostrado que la reducción indirecta en este tipo de fractura no sería posible, ya que este fragmento de cortical se introduce a modo de cuña en esta cortical posterior, provocando una rotación posterior en el plano sagital de este tercer maleolo, impidiendo una reducción indirecta correcta, porque si realizamos una dorsiflexión para intentar, o una compresión de este fragmento, al no estar en la rotación adecuada, difícilmente vamos a conseguir reducir este escalón. Aquí no es una elevación del fragmento, sino más bien una rotación de ese fragmento posterior, lo que está provocando esa mala reducción. Y por último, lo que comentaba el doctor Dalmau y lo que incide en la clasificación de Bartók-Nissen, que es la presencia de un gap a nivel de la sindesmosis. Ese gap que va a alterar la superficie articular de la sindesmosis, ampliando y dejando quizás una posible hipermovilidad a ese nivel, una posible inestabilidad y alterando lo que sería la superficie articular de esa articulación sindesmótica. Dentro de la clasificación de Bartók-Nissen estaríamos ante un grado 4. El grado 4 es aquel fragmento posterolateral en el que el trazo de fractura abarca el 50% de la incisura peroneal. Y, bueno, obviamente, dada la mala evolución y dada la mala reducción visible en el TAC, optamos por un tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico, obviamente, consiste, según la planificación que realizamos preoperatoriamente, retirar la placa y, obviamente, refracturar ese fragmento. Para ello utilizamos la vía que nosotros ahora mismo estamos aplicando en este tipo de fracturas, que es el abordaje posterolateral. El abordaje posterolateral aprovecha ese gap entre el flexor longus longus y los peroneos. Aquí tendríamos el abordaje posterolateral. Normalmente es una incisión a medio camino entre el peroné y el Aquiles. Primera estructura que nos encontraríamos sería ese nervio sural. A continuación, tras abrir la fascia ruberia y canela, ya localizaríamos el tendón del flexor hallucis longus, y justo en ese intervalo es donde localizaríamos, haciendo una desperoxización mínima, ya sea el trazo de fractura, una fractura aguda, o ese callo óseo que necesitamos reosteotomizar. Y para ello, pues utilizamos obviamente un escoplo, una proyección ortogonal. Vemos cómo el escoplo está perfectamente en una visión lateral, y previamente la importancia de retirar esa placa de peroné para poder visualizar correctamente el trazo de fractura que vamos siguiendo con la escopia minuciosamente, sobre todo a medida que nos vamos acercando a esa superficie articular, para desprender totalmente ese fragmento y proceder a fijarlo con placa. Nosotros preferimos también en fracturas agudas colocar una placa en fragmentos grandes, ya que estamos hablando de fracturas con un trazo muy vertical, y al igual que hacemos en un trazo vertical maleolo interno, utilizamos una placa para neutralizar esas fuerzas de cizallamiento. Y, bueno, en cuanto al protocolo posoperatorio, es un poquito más agresivo que el que utilizaríamos en una fractura aguda.
debido al caso al que nos enfrentamos. Y este sería el control a los 6 meses, en el que vemos una correcta reducción y clínicamente una recuperación mucho más rápida por parte de la paciente, ¿no? Y bueno, este sería en principio el caso y ya luego haríamos la discusión. Muchas gracias, Rodrigo. La doctora Arias nos va a presentar su caso. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve? Vale. Y supongo que se me oye también. Bueno, primero muchas gracias por dejarme participar en esta mesa y tener a estos compañeros de ponentes. Es un honor. Y bueno, yo os voy a presentar un caso de un varón de 56 años, peón de la construcción, que sufrió una precipitación de unos 3 metros de altura. Presentaba dolor e impotencia funcional en el tobillo derecho y también le dolía la espalda. Como veis, esta era la radiografía inicial. Vino sin ningún tipo de inmovilización, lo trajeron directamente de la obra. Y aquí veis la radiografía de la columna, que tiene también una fractura de L2. Desde urgencias le pidieron rápidamente, como asustan mucho las fracturas vertebrales, un TAC de la columna. Veis, esta fractura está estallido de L2. Por suerte el paciente no tenía focalidad neurológica y, aprovechando que le iban a hacer el TAC de columna, ¿por qué no le irradiaron el tobillo? Esto es una lucha que tengo yo, de que no hagan nunca TACs antes de reducir una fractura. En mi caso me preocupo de los del tobillo porque soy de la unidad de pie y tobillo, pero bueno, ya que lo irradiaban para la columna, decidieron bajar y hacerle este TAC, que como veis tiene una fractura suprasintesmal de peroné, una fractura triangular posterolateral del maleolo posterior y parece que hay una inestabilidad en el lado medial. Ese mismo día fue llevado a quirófano para realizar una reducción cerrada y una colocación de fijador externo. Y al cabo de 2 días se hizo el tratamiento de la fractura de la columna, de la fractura lumbar. Y cuando estaba en el posoperatorio, ya avisan a la unidad de pie, porque ya queda hacer el tratamiento definitivo. Y cuando pasamos a ver el fijador, el paciente tenía un hematoma en la planta, no teníamos radiografías buenas, así que le pidieron un TAC. Vimos que además tenía una lesión del isfranc bastante compleja y diferentes fracturas en el antepié. Y aprovechando el TAC de pie, le hicimos un TAC de tobillo ya con la reducción hecha. Y esto lo pongo para que comparéis entre el TAC antes de la reducción y el TAC después de la reducción. Es mucho más fácil planificar una cirugía con la fractura lo mejor reducida posible. Así que en esto insisto mucho: si se va a hacer un TAC, reducirlo primero, colocar un fijador o una férula de yeso, cualquier inmovilización que mantenga la reducción, y luego hacer el TAC para la planificación. Entonces, una vez teníamos ya el TAC hecho, las partes blandas habían mejorado y nos permitían hacer un abordaje. A los 14 días del traumatismo fuimos a hacer la síntesis definitiva de este tobillo. Inicialmente en supino le retiramos el fijador y luego nosotros pasamos en prono para hacer un abordaje posteromedial para abordar, aunque suene un poco raro, el fragmento posterolateral. A mí me gusta mucho este abordaje, es un abordaje posteromedial modificado, muy pegado al Aquiles, que nos da una visión bastante amplia de toda la parte posterior del tobillo, que es como la imagen que habían puesto antes, donde realmente se ve casi desde el maleolo medial hasta la parte posterior del peroné. Aquí hay un vídeo de un abordaje posteromedial que dura un poquito, 1 minuto escasamente. Aquí, como veis, del Aquiles vamos muy pegados al Aquiles por medial. Y una vez abierta aquí la fascia de Rubiera y Canela, enseguida vamos a ver la fascia del flexor alocis longus. Es un abordaje que en general a la gente que se lo propones o cuando lo comentas les da como un poco de reparo, de miedo, pero en realidad es muy similar a un abordaje de muñeca. Perdón por meter la cabeza en esa imagen. Cuando abordas un radio distal, vas entre arteria y nervio mediano y a nadie le da miedo. Aquí tienes la suerte de que todo el paquete, arteria y nervio, te quedan al mismo lado y los ves y lo controlas. Si ves las estructuras nobles, es más difícil que las lesiones. Aquí, con ayuda de una gasa, lo que hacemos es, ¿veis? Ahí veis el flexor y el paquete nos quedará a la derecha. Ya esto blanco que vemos aquí abajo es la tibia. ¿Veis? Ahí se ve el paquete.
Si lo ves y lo controlas, difícil de lesionar. Esta es una imagen de cómo se ve la tibia desde atrás, con la ayuda de un periostotomo y con dorsiflexión se reduce y se puede colocar bien una placa. Bueno, y después de hacer el maleolo posterior, le damos la vuelta en supino para tratar la fractura suprasindesmal de peroné, primero, y luego para tratar la lesión del deltoideo. Hacemos una triple vía y hago una posteromedial y no una posterolateral, porque en esta fractura tan alta de peroné, que no voy a poder abordarla por detrás, sino tendré que ir por lateral, si no me quedarían las incisiones muy juntas. Además de que es uno de mis abordajes favoritos, creo que te da muy buena visión, es para dar como más distancia entre las dos incisiones, ya que la incisión medial, sobre todo para el ligamento, es un poco más anterior y tengo bastante distancia entre ambas incisiones. Y entonces lo único complicado, que es cuando el personal de quirófano se pone un poco nervioso, pero ya lo tenemos muy ensayado, es que claro, pasamos de supino para quitar el fijador a prono para el abordaje posteromedial, a supino otra vez para los abordajes del maleolo lateral y medial. En realidad tampoco tardamos tanto. En prono estamos como máximo unos 45 minutos de isquemia y en supino entre 45 y 60, depende de la complejidad de los maleolos. Y no bajamos de isquemia, de hecho lo tenemos ya cronometrado. Tardamos entre 6 y 8 minutos en desmontar el campo en prono, darle la vuelta al paciente y montar el campo y hacer piel en supino. Así que no llegamos a las 2 horas de isquemia. No hemos llegado nunca para poder hacer todo un abordaje de una fractura trimaleolar. Y este es el resultado. Como veis a la izquierda están las imágenes de la fractura pre y cómo nos quedó reducido en el post con la triple vía. Muchas gracias, doctora Arias. Anímense a hacer preguntas, ya hay algunas preguntas en el chat. Se lo agradecemos. Váyanse animando para luego tener una buena discusión. Ahora le toca al ponente, al doctor Enrique Sánchez Morata, que nos va a presentar su caso. Sí, hola, buenas tardes. Hola a todos. En primer lugar, gracias al doctor Dalmau por la invitación y a la organización y saludos a todos los compañeros de mesa y a los asistentes. Y bueno, sin más, voy a presentaros este caso clínico, esta fractura a primera vista tan inocente de una mujer de 51 años sin antecedentes relevantes que sufre una torsión, un mecanismo de baja energía en diciembre del 18, hace ya año y medio, y que en la proyección lateral pues ya no parece una fractura tan sencilla, sino que es una fractura luxación trimaleolar, 44B3, supinación rotación externa, tipo 4. Se redujo en la urgencia, se inmovilizó con una férula y se pidieron radiografías de control, que son estas, proyecciones un poquito defectuosas, pero bueno, se consideró aceptable. Y como había un canto posterior, pues se pidió un TAC urgente. Pero por las fechas en que estábamos, un viernes en plenas Navidades, el escáner no se pudo hacer hasta 4 días después, el día 26. Y en todo este tiempo se manejó a la enferma como urgencia diferida, es decir, con la paciente en casa y directamente programada para operar el día 28 ya en quirófano. Este es el escáner que se hizo el día 26, pero que en realidad no vimos hasta el día 28. Se aprecia un fragmento de Bachstaffe grande que va a necesitar tratamiento. Un canto posterior también grande con 2 fragmentos y que se continúa con la fractura del maleolo interno. ¿Vale? Y otra cosa fundamental es, en la que no habíamos reparado hasta este momento, es que el tobillo seguía luxado. E incluso alguna cosa más que se intuye por aquí y que se confirmó cuando quitamos la férula, pero ya con la enferma en quirófano y anestesiada, es que tenía flictenas grandes, pero que a priori no comprometían los posibles abordajes. Así que en este momento te planteas las opciones que tienes, ¿verdad? Que serían
posponer la cirugía hasta que mejoren las partes blandas, pero claro, la enferma ya está dormida, además tiene el tobillo luxado, o sea que algo hay que hacer. Se podría reducir el tobillo y poner un fijador y hacer la cirugía definitiva en otro momento cuando mejoren las flictenas, o bien operarla directamente. Pero entonces, ¿por qué abordaje? ¿La colocamos en decúbito supino o la colocamos en prono y luego la volteamos? Bueno, pues para decidir este tipo de cosas, nosotros nos basamos en un algoritmo que ha salido publicado en este artículo en International Orthopedics de enero de este año, que os recomiendo, claro, y que resume el manejo que hacemos de las fracturas trimaleolares en el Hospital 12 de Octubre. Es este. ¿Vale? Lo primero que hacemos, como ya han dicho los compañeros, pues clasificar bien la fractura de tobillo y la fractura del canto posterior, sobre todo. En el caso que nos ocupa sería un Bartonicek tipo 3, es decir, las que afectan a todo el reborde posterior de la tibia, con dos fragmentos más o menos grandes, uno de ellos extendido a medial. Entonces, para estas fracturas utilizamos el abordaje posteromedial. Pero un abordaje posteromedial utilizamos el clásico, pero cuando está involucrado fragmentos del tibiofibular anterior inferior, como en este caso, es decir, que sabemos que vamos a necesitar el supino, pues lo que hacemos es una modificación del posteromedial, que es lo que hicimos en esta fractura y es lo que os voy a mostrar ahora. Esta sería nuestra fractura y entonces lo que haces es que comienzas haciendo el mismo abordaje que harías para operar el maleolo interno y continúas por la cara anteromedial de la tibia, sin necesidad de llegar a desinsertar el tibial posterior. Te vas metiendo y tienes acceso a todo el canto posterior y a través del foco de fractura del maleolo puedes ver la reducción perfectamente y luego colocas el maleolo interno en su lugar y haces la osteosíntesis. Este no es el caso exactamente de nuestra fractura, pero es un patrón muy similar. Este es un caso que me envió Borja Gutiérrez. Y este, si es cómo queda después de hacer la osteosíntesis, es todo bastante anatómico y directo. Aquí vemos la movilidad del tobillo y del tibial posterior después de toda la osteosíntesis. Esta es la escopia intraoperatoria. Aquí vemos la proyección de mortaja, que es donde mejor se ve el tornillo de osteosíntesis del fragmento de Bachstaffe, que es lo que hace recuperar la tensión del ligamento tibiofibular anterior inferior, y la del canto posterior es la que da la estabilidad al ligamento tibiofibular posterior inferior. Y entonces reconstruyes todas las indesmosis, que es lo que decía el doctor Dalmau, que en estos casos, después de reconstruir todo, haces el test del gancho o la rotación externa forzada y te das cuenta que no te hace falta ningún sistema transindesmal, ¿vale? En la lateral también una buena reducción, que también la hemos podido ver, aunque, como dice Rodrigo, es mejor empezar por el canto posterior para poder ver la reducción bien con la escopia, pero sí, en este tipo de abordaje tienes una visión prácticamente directa. Estos son los controles posoperatorios inmediatos del día siguiente. Nosotros dejamos la férula 15-20 días hasta que quitas los puntos y a partir de la segunda semana permitimos que mueva en descarga. Los vemos en la consulta al mes y al segundo mes posoperatorio con radiografías y empiezan la carga parcial en esa sexta, octava semana, ¿vale? Estas son las radiografías en carga al año posoperatorio y esta paciente a día de hoy pues camina sin ningún tipo de ayuda, sin secuela, tiene movilidad completa, es capaz de saltar incluso sobre el tobillo afecto y hace talones puntillas, no se ha retirado nada y está muy contenta. Y nada más. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ay. Muchas gracias, Enrique. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas en el chat, así que la cosa se va animando.
Ahora el doctor Ginés nos va a presentar su caso. Buenas tardes. Gracias, Toni, por la invitación a la mesa. Y yo os presentaré un caso de secuela de rescate de una fractura trimaleolar. Estamos delante de un varón de 29 años. Como dato importante, es un paciente que pesa 130 kilos con un IMC de 40. Yo creo que esto es un dato importante de cara al resultado, al devenir del caso y a la toma de decisiones en estos pacientes. Nos viene después, nos cuenta que hace 3 meses tuvo una entorsis, hizo una fractura de tobillo derecho, que se hizo una síntesis 2 o 3 días después. Y como digo, se presenta en nuestra consulta pues, con un dolor y una impotencia funcional de su tobillo derecho 3 meses después. Le hacemos la radiografía en carga y vemos este fracaso precoz de la osteosíntesis. Paciente con mucho dolor, sobre todo a nivel medial, esta rotura de la placa. Estas son las imágenes clínicas del paciente con esta tonefacción importante del tobillo, con este bloqueo de la flexión dorsal y con esta desaxación del retropié en valgo. Bueno, nos vamos al inicio del caso, revisamos el caso, nos vamos a las radiografías iniciales. Y ven aquí esta fractura, no insistiré más en clasificaciones porque creo que todos los ponentes lo han comentado. Estamos delante de una fractura por pronación-retracción externa con una fractura suprasinteresmal de peroné, tipo Weber B. Y destacar esto, yo creo que hoy en todos nuestros servicios de urgencias, ante este tipo de fracturas, deberíamos disponer de un TAC. No es posible hoy en día que nos vayamos a quirófano en este tipo de fracturas sin haber planificado antes con un TAC nuestra cirugía. Se realizó el TAC y en el TAC vemos este fragmento del tubérculo posterolateral del maleolo posterior. Es un Bartonice tipo 2, también anteriormente comentado, y además pues, pone de manifiesto lo que ya veíamos antes, una fractura del maleolo y la fractura transintesmal del peroné con una cierta conminución. Esta fue la síntesis que se hizo. Comentar que se empezó con un abordaje posterolateral. Se hizo un abordaje posterolateral colocando al paciente en decúbito lateral. Este es un abordaje a medio camino entre el abordaje lateral clásico y el posterolateral que hemos comentado anteriormente. Es un abordaje que hacemos o que se hace justo en el borde posterior, siguiendo el borde posterior del peroné. Creo que es un buen abordaje para aquellos que no están familiarizados y se encuentran cómodos con el decúbito prono o sintetizar estas fracturas en decúbito prono o no se encuentran familiarizados con este abordaje posterolateral. Para este caso de fracturas, para estos Bartonice tipo 2, donde hay un único fragmento posterior, yo creo que con el decúbito supino y este abordaje abordando un poco los peroneos nos permite poner ese fragmento posterior en el sitio, colocarle un tornillo de posterior a anterior y no tener que hacer una reducción indirecta. Y después el peroné te permite abordarlo por lateral, como se ha hecho clásicamente, y colocar una placa lateral. Además, bueno, en nuestro hospital no tenemos el récord que tiene Ainhoa en hacer cambio y cambio, vuelta y vuelta en esos 6 minutos. Entonces, muchas veces pues, te ahorra el hecho de tener que dar vuelta y vuelta al paciente y es mucho más fácil pasarlo del decúbito lateral al decúbito supino, simplemente dejándolo caer y eso después te permite abordar el maleolo medial. Bueno, esta es la radiografía al mes. Podríamos hacer varias críticas de la síntesis, pero yo creo que la más importante, pues, como ven, es este acortamiento y más rotación del peroné. Y como se dijo ayer, el astrágalo sigue al peroné. Entonces, lo que vemos es que hay una lateralización del astrágalo, que como digo, sigue este peroné, y hay un aumento de ese espacio claro medial a nivel del tobillo, de la parte medial o de la gotera medial. Así que nos plantamos en la situación que les he mostrado anteriormente. El paciente a los 3 meses hace este fracaso precoz de la síntesis. Destacamos otra vez pues, esa desaxación en valgo del retropié y la rotura de la placa. Volvemos a realizar un TAC
para ver en qué estado se encontraba, pues, fundamentalmente ese maleolo medial, como antes había presentado también Rodrigo en su caso. Entonces, bueno, pues queríamos específicamente con este TAC buscábamos ver exactamente cómo estaba ese maleolo posterior y el estado del maleolo medial. Nos pareció que el maleolo posterior estaba consolidado y más o menos en su sitio. Probablemente exista una pequeña traslación lateral muy mínima. Y el maleolo medial pues nos pareció también consolidado y en buena posición. Así que abordamos el caso y lo planificamos pues con una retirada de material, un alargamiento de rotación del peroné colocando un autoinjerto de cresta y después pues fijando la sindesmosis o dando estabilidad a la sindesmosis con un sistema dinámico. La verdad que también planificamos un desviamiento de la gotera medial, o lo teníamos en nuestra estrategia, pero la verdad es que no fue necesario, llevaba 3 meses. Si hubiera llevado 6 meses, probablemente lo hubiéramos hecho de inicio. Pero manipulando la mortaja, la verdad es que daba bastante tal y como esperábamos y al final no hizo falta hacer ese desviamiento de la gotera medial, pero yo creo que en este tipo de fracturas en las que si pasa mucho más tiempo y hay ese gap medial o ese espacio claro medial en el tobillo, creo que debemos de plantearnos hacer ese desviamiento de la gotera medial, sea artroscópico o sea abierto. Les presento algunas imágenes de la cirugía. Hicimos un abordaje iterativo lateral. Aquí ven la rotura de la placa que retiramos. Cruentamos y avivamos el foco de la antigua fractura hasta superficies sangrantes. Hay distintas maneras de darle distracción al peroné. Bueno, a mí me gusta mucho esta. Coloco la placa a nivel proximal, coloco las 2 agujas para el distractor de Hintermann, distraemos con el Hintermann y a nivel distal, aquí nos sale la foto, a nivel distal pinchamos el maleolo peroneal con una codevila para jugar con la rotación. Y mirando por la tele, cuando tenemos los hileros radiológicos de longitud de peroné correcta, rotación de peroné correcta, pasamos 2 agujas de Kirchner transfixiando la sindesmosis y acabamos de colocar los tornillos de la placa. Y finalmente lo que hicimos fue fijar esta sindesmosis con este sistema dinámico. Bueno, estas son las escopias intraoperatorias que obtuvimos. Yo creo que son factores radiológicos o signos radiológicos importantes, pues eso, que cierre el gap medial, reproducir la línea de Shenton en una radiografía en una proyección de mortaja e intentar darle la forma al DIM sign. A modo de crítica, decir que salió algo anterior, es el sistema dinámico, veis la chapita, no acabó de adaptarse del todo a la cortical y es un pelín anterior a donde debería estar alojada y la imagen del peroné en el perfil, aquí con su buena alineación y aquí veis, o se puede intuir el autoinjerto de cresta que colocamos intercalar. Pues estos son las radiografías a los 6 meses post rescate. Vemos que el paciente ahora tiene una mortaja congruente tanto en el coronal como en el sagital. Hemos logrado realinear el peroné, el retropié. Y ahora lleva 15 meses con la consolidación de la fractura, bueno, con un puente óseo, a pesar de que aquí tenemos un pequeño lesión lítica de la reabsorción, pero con un puente óseo, consolidación de la fractura y del injerto en sus 2 fases al final, con estos valores con un valor de EVA de 2, con un índice de Europol 5D máximo de 1 y con estos valores de dominios del Manchester-Oxford, que como saben, están cercanos a 0. 0 es el mejor nivel funcional y 100 el peor nivel funcional. Como digo, mortaja congruente tanto en AP como en perfil y la reorientación del retropié. Aquí ven imágenes clínicas, cómo hemos realineado el retropié, cómo hemos ganado balance articular, aumentando la flexión dorsal que tenía previamente bloqueada este paciente. Y nada más, aquí simplemente imágenes pre y post de la P, del perfil
y imágenes clínicas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ginés. Bueno, han sido 4 casos yo creo que muy interesantes. Creo que hay algunas preguntas y podemos hacer una discusión de estos casos. La primera pregunta que nos viene de Argentina, nos preguntan acerca del TAC pre y TAC post en estas fracturas. ¿Hacemos TAC post para estas fracturas? ¿Vosotros lo usáis? El TAC pre, ¿estáis todos de acuerdo con el SPAM TAC plan? Es decir, primero colocar el fijador, luego hacer el TAC y luego planificar. ¿O pensáis que no es necesario? Y lo que preguntaban de si hacéis TAC postoperatorio para el control, porque es evidente que una vez tenemos la placa de peroné, como ya se ha explicado antes, es difícil de valorar fuera de quirófano cómo ha quedado esta fractura. ¿Qué opináis? Empezamos. Rodrigo. TAC pre, TAC post, SPAM TAC plan. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el TAC pre. Yo creo que son fracturas. El problema de estas fracturas es que se pone al mismo nivel que una fractura bimaleolar normal y sobre todo cuando vemos, como el caso que presenté, un fragmento de grandes dimensiones, aparentemente sencillo, se suele confiar en la radiografía para interpretar ese fragmento y vemos que nos podemos llevar sorpresas. En cuanto al TAC post, yo en principio ahí ya tengo mis dudas. Yo creo que si reducimos primero el maleolo posterior, intraoperatoriamente es muy fácil ver cómo la cortical posterior se reduce y se queda a nivel. Y no hemos aún puesto ningún tipo de osteosíntesis en maleolo peroneo. Yo creo que se puede llegar a valorar correctamente intraoperatoriamente que esa reducción es válida. Quizás en algún caso en el que pudiera ser más dudoso, una fractura un poco más conminuta, se podría solicitar un TAC de control, pero yo no lo solicito de forma, digamos, pautada. La doctora Arias ha quedado claro que ella sí que es partidaria de primero fijador, luego TAC, luego planificar a partir del TAC, pero el TAC post-op, ¿lo usas a menudo o no? ¿O solo cuando hay complicaciones? ¿Cuándo lo usáis vosotros? Ahora no lo utilizamos así de forma habitual, porque como bien dice Rodrigo, si abordas primero el maleolo posterior sin haber sintetizado el peroné, tienes muy buen control radiológico e intraoperatorio. Entonces, de forma habitual no lo solicitamos. Sí que es verdad que si tienes dudas sobre la relación entre el peroné y la incisura, esto solo lo puedes valorar con un TAC, pero ya esperamos a ver si el paciente tiene esa sintomatología. Aunque sí que es verdad que voy a decir que en las primeras fracturas trimaleolares que empezamos a abordar desde atrás, no a todos, pero a la gran mayoría le hacíamos TAC un poco para ver qué es lo que estábamos haciendo, si colocábamos bien la placa, si conseguíamos la reducción que intuíamos por la escopia. Pero ahora ya de forma habitual no lo hacemos, solo si hay alguna complicación o algo así en algún paciente determinado. Enrique, ¿vosotros usáis? Sí, nosotros no hacemos TAC posoperatorio de rutina, sobre todo si estás seguro de que intraoperatoriamente has obtenido una buena reducción. No todas las fracturas tienes la desgracia de tener el tercer fragmentito que no te deja ver arriba la buena reducción indirecta, o incluso si has podido ver reducciones directas intraoperatorias. En fin, que si no hay sospechas o malas evoluciones no hacemos el TAC posoperatorio. Y en cuanto al SPAM y TAC, pues tampoco a todos ponemos fijadores preoperatorios. Por lo tanto, lo que sí que necesitamos es el TAC preoperatorio para todos los cantos posteriores. Si se va a poner fijador, pues bueno, poner primero el fijador y luego el TAC, pero lo que sí que es mandatorio es tener un TAC. Sí. Sin embargo, fíjate que en tu caso precisamente es el
que presentaba esas flictenas, ¿no? Y que generalmente estas fracturas que son altamente inestables y que yo no sé si las operáis de urgencia. Nosotros en nuestro hospital generalmente son fracturas que nos gusta planificar, no las operamos de urgencia. Claro. Y si sí, son, no, normalmente no. Con este alto grado de inestabilidad sí que nos gusta poner un Claro, sí. Este caso es que hubo un error de manejo inicial, que es que no se vio en la reducción de la urgencia, se dio por reducido cuando realmente estaba luxado, ¿eh? Y probablemente pues se podía haber puesto, sí que se hubiera merecido un fijador, pero bueno, ya te digo que nos lo encontramos en quirófano aún luxado. Albert, doctor Ginés, ¿vosotros ponéis fijador a menudo? ¿Hacéis TAC pre y post? ¿Cómo manejáis la urgencia de estos pacientes? Yo creo que lo principal antes del TAC es reducción y manejo de partes blandas. Entonces, primero reducimos la fractura si es que está luxada y a la mínima que sospechemos problemas de partes blandas, yo creo que hay que poner un fijador a estas fracturas. Y si no tiene flictenas de inicio, la reducción es rápida y la disponibilidad de quirófano es rápida, bueno, pues, te puedes ahorrar el fijador. Dicho esto, una vez tengas la fractura reducida y el manejo correcto de las partes blandas, TAC siempre, como decía en mi charla, ¿no? Pero que estas fracturas no las podemos llevar actualmente a quirófano sin haberle hecho un TAC pre. A post, yo no hago TAC post, a no ser que tenga un problema, pero a mí me gustaría comentar una cosa importante en el manejo postoperatorio de estas fracturas y en el follow-up, en su seguimiento, y es que yo creo que es importante que hagamos radiografías en carga en su seguimiento, porque yo creo que actualmente las fracturas de tobillo, el concepto de reducción de hueso, esto ha quedado obsoleto y ahora trabajamos con estabilidad, ¿no? Y de hecho, el maleolo posterior ha desbancado al peroné, que es importante, como habéis visto en mi caso, y es importante darle la longitud y la rotación, pero el maleolo posterior ha desbancado el peroné en importancia. ¿Por qué? Porque en él está insertado un ligamento muy, muy potente, que es el tibiofibular inferior al posterior, y esto, el concepto de estabilidad es muy importante. La radiografía que está al alcance de todos y que más nos da diagnósticos o complicaciones de inestabilidad después de esta síntesis son radiografías en carga. Y creo que la radiografía en carga nos da muy buena información de cómo está la estabilidad de estos tobillos. Cuando tú la radiografía en carga ves que hay un pequeño gap medial o que tienes signos radiológicos de sintesmosis, cuando tienes una buena mortaja, ahí es cuando yo creo que tienes que hacer un TAC en estos pacientes para ver si el maleolo ha quedado mal o menos reducido, si aquel peroné tiene más o menos mal rotación, etcétera. Pero de forma sistemática no lo hago, no hago el TAC post. Muy bien. Bueno, oye, ¿y por dónde empezáis a operar? Rodrigo, en tu caso, claro, hiciste una reducción indirecta, y generalmente, ¿por dónde empezáis a operar estas fracturas? Bueno, porque bien has explicado que cuando colocas el peroné, ¿no? Fracturas agudas trimaleolares, ahora mismo estamos tendiendo a hacer abordaje posterolateral y mantener el paciente en decúbito prono. En principio estamos, sobre todo en fracturas como la que hemos visto, sí que en decúbito prono abordamos primero maleolo posterior y luego podemos, si la fractura es suficientemente alta, hacer una pequeña incisión manteniendo el prono a nivel del foco, reducir y pasar una plaquita submuscular. Voy a intentar enseñar un vídeo, a ver si... No sé si se ve el vídeo. No, has de ir a compartir pantalla, supongo. No se ve, a ver, archivos, a ver si lo encuentro. Imágenes, si no, enseñaré una imagen. A ver, esta no es. Aquí, ¿se ve la imagen? ¿Se puede ver? Vemos el escritorio, vemos el... A ver, ¿no se ve ahora? ¿Solo se ve el escritorio? Sí, se ve la imagen, las imágenes pequeñas, todos los
Los iconos. Se ven los iconos. Pues ahora estoy compartiendo. Ahora se ven los iconos, ¿no? Se ven las imágenes. Sí, se ven los iconos, pero no se ven. A ver, hago doble clic y se debería ver en grande. No sé si. A ver. ¿Ahora se ve? No. No se ve. No. Bueno, pues no sé exactamente porque yo desde aquí sí que la puedo ver. Supongo que si no es una presentación. Bueno, nada, en principio sí es un JPG. Digamos, en decúbito prono intento hacer un abordaje posterolateral. Como las fracturas suele ser bastante alta, hago una incisión limitada a nivel del foco de fractura, reduzco con una pinza y lo que hago es introducir una placa larga que deslizo submuscularmente, digamos, tipo MIPO hacia distal, luego hacia proximal y con pequeñas incisiones le pongo tornillitos de bloqueo proximales y distales, sin variar la posición. Eso, en principio, en esas fracturas de pronación, rotación externa. Y en las fracturas de supinación, rotación externa, también manteniendo el prono, intento alcanzar la parte posterior del peroné, reducir desde ahí y utilizar clavos endomedulares de peroné para fijar la fractura, haciendo una pequeña incisión distal a la punta sin necesidad de hacer otro abordaje. Luego ya el maleolo interno sí que requeriría en el mismo prono, flexionando la rodilla hacia arriba, dejando la pierna vertical, se podría hacer una incisión centrada del colículo anterior y reducir ese fragmentito, ¿no? Muy bien. Desde fuera nos preguntan, ¿el maleolo posterior, tornillos o placa, algún criterio para tomar la mejor elección? Pregunta para todos. ¿Qué preferís vosotros? Yo prefiero, empiezo yo. A ver, yo en fragmentos grandes, trazo vertical, que se prevé que va a haber unas fuerzas de cizallamiento importantes, placa, sin duda. Si el fragmento es más pequeño, se podría limitar a un tornillo con arandela o sin ella. Siempre con reducción directa. Con reducción directa, sí. Tornillo. Doctora Arias. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Casi siempre, si el fragmento es suficientemente grande como para abordarlo desde posterior, placa, con reducción directa, y en algunos casos que es muy pequeñito, igual sí un tornillo con arandela. Y en los pocos casos en el que hago una reducción indirecta desde anterior, entonces tornillo, pero esto casi ya prácticamente no recurro a ello, casi siempre por posterior y placa. Enrique. Sí, pues sí, igual que los compañeros. También fragmentos grandes placa y fragmentos pequeños tornillos con arandela. Algunas veces nos hemos empeñado en poner placa en fragmentos chiquititos, pero lo cierto es que las anatómicas están conformadas para quedar un poquito altas realmente, ¿eh? Entonces, para los fragmentos pequeños, pues podría ser suficiente tornillo con arandela, incluso algunos que están prácticamente tapados por el ligamento tibiofibular posterior inferior, que tienes que abrirlo para encontrar los fragmentitos, y realmente con un tornillo podría ser suficiente, pero sí, reducción con visión directa. Albert. Más o menos igual, yo creo que el Bartonice 2 tornillos con arandela y que sería el fragmento pequeñito, ¿no? Y el fragmento grande, el Bartonice 4, yo cinturón y tirantes, tornillo y... Porque muchas veces me va bien poner un Kirchner para reducirlo, ¿no? De forma directa, tú lo reduces, le pones un Kirchner y sobre ese Kirchner ya le pasas un tornillo. Entonces ya te lo aseguras y después le pones la placa antideslizante. Pero yo creo, Tony, que el gran problema viene con las tres, es decir, ¿qué haces cuando tienes dos fragmentos, ¿no? Uno posterolateral y otro posteromedial? Claro, yo en estos casos, bueno, yo soy bastante, a diferencia de Ainhoa, soy bastante fan de la posterolateral. A mí me gusta mucho la posterolateral porque yo creo que sobre este bordaje tú ya sintetizas tanto peroné como el maleolo posterior. Y muchas veces el posterolateral es mucho más importante en cuanto a estabilidad que decíamos antes, ¿no? Entonces yo me aseguro el posterolateral y yo creo que un truco importante, un truco que nos puede servir es que muchas veces el fragmento posteromedial a veces es una cascarilla. Entonces lo que hago es a lo mejor le pongo un tornillo posterolateral, y después una placa en T un poco baja, porque la placa en T para que te aproxime a modo de consola y eso con eso medio solucionas ese fragmento medial
para no tener que ir haciendo más abordajes. Y así es un poco como yo las oriento, todas estas fracturas del maleolo posterior. Ya, Albert, pero si tiene maleolo interno, tienes que hacer el abordaje para el maleolo interno igualmente, ¿no? Sí, claro. es otra opción, claro. Claro. Sí, eso también es otra opción. El abordaje que tú has enseñado es muy bueno para esto también, es otra opción. Efectivamente. Pero yo lo que creo, y lo que creo que en tu caso, yo creo que debemos de huir de 3 abordajes para una fractura de tobillo. En mi opinión, creo que son excesivos, ¿no? Porque es verdad, porque si tú lo haces muy bien, ya no piensas en un futuro y eso está bien resuelto, pero yo creo que hay pacientes en los que tienes que pensar un poco en el futuro y que existe la artropatía de tobillo y que después a lo mejor la tienes que rescatar o que la síntesis no tal. Y yo creo que hemos de intentar hacerlo con los mínimos abordajes posibles, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, si en el caso en el que hay este fragmento medial que es mucho más grande y que asocias el maleolo medial, ahí puedes ir haciendo el abordaje que tú dices y sintetizar los dos, poner la placa, el medial y el posterior medial y los tornillos en el medial, sí. Yo ahí tengo que decirte que, bueno, de hecho nosotros hemos probado todos los abordajes, casi todos. El jefe me ha hecho operar todo en prono, me ha hecho operar todo desde posterior lateral, en 1001 y al final hago la triple vía, más que nada porque realmente para mí, si luego lo tengo que rescatar, porque he tenido pacientes que he tenido que rescatar y artrodesarlos, y claro, tienes que quitar esa placa posterior, yo los artrodeso básicamente por 2 vías, o una transfibular, con lo cual la vía lateral que yo ya le he hecho de entrada ya me sirve, o por una vía posterior, que me sirve igual la posteromedial, porque voy muy pegada al Aquiles. Entonces, si voy a hacer realmente una posterior pura, bien no puedo hacer una pegada al Aquiles o incluso una transaquilia, pero en realidad yo cuando hago las artrodesis tibiotalo-calcáneas voy por una transfibular, o sea, la incisión es la misma que para un peroné. Entonces, entre 2 abordajes que muchas veces he hecho un posterior lateral asociado a peroné, la verdad es que el posteromedial, como hace Quique, no lo he probado nunca, pero bueno, lo probaré. Tenía luego más problemas de retracción de piel o de heridas o de más rigidez que si le hago una triple y le hago una movilización precoz. Y con la triple sí que me aseguro, al menos si lo voy a rescatar yo, que es lo que me toca al menos en mi hospital, son vías que luego utilizo yo para poder hacer el rescate, tanto si voy por lateral como si voy luego por posterior. Entonces tampoco... Yo soy una gran defensora de este abordaje, pero entiendo que no a todo el mundo le gusta. Para mí es muy cómodo y ya habéis visto que incluso un fragmento que es un posterolateral puro, que no va medial, se ve muy bien y puedo reducirlo desde posteromedial modificado. Claro, vas muy pegado al Aquiles, vas muy en la línea media, en realidad. Muy bien. Rodrigo, doctor Díaz, ¿cómo aborda el peroné después de un abordaje posterolateral y si no has tenido complicaciones cutáneas? ¿Abordas el peroné por detrás? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo haces esto? Complicaciones cutáneas no he tenido en abordaje posterolateral y el abordaje del peroné, eso que comentaba antes, si la fractura salta, hago un abordaje aparte, un abordaje mínimamente, una mini incisión, digamos, justo en el foco para reducir y pasar una placa MIPO. Si es más distal, yo estoy empleando un clavo endomedular para ese tipo de fracturas. Reduzco desde posterior y coloco un clavo desde la punta del peroné. Muy bien. Del peroné desde el posterolateral por encima de los peroneos. ¿Es una doble ventana o...? Eso es. Exacto. Sí, por una doble ventana. Exacto. Ya. Nosotros también hemos hecho complicaciones cutáneas que nos preguntan con esta vía, con la posterolateral haciendo doble ventana y yo la verdad es que no hemos tenido. Y Toni, una pregunta que hago. ¿Cuál pensáis que es el límite para que no haya una irritación de los peroneos, para no meternos en el canal de los peroneos? ¿Qué referencia tomáis como límite cuando tenéis que poner una placa posterior? Sobre todo para las fracturas de supinación-rotación externa, donde la fractura es más baja y le pones una placa anti-layering en el peroné. Porque muchas veces, claro, son fracturas tan sin desmales y para que te coja un par de tornillos has de bajar mucho aquella placa y tú nunca sabes si aquello... Y yo salí a veces de quirófano diciendo, seguro que le empezarán a picar los peroneos a los 4 días, ¿eh? Y me he llevado sorpresas porque
placas tercio de caña muy, muy bajas y la verdad es que han sido toleradas bastante bien por los pacientes. ¿Qué referencias tomáis? ¿Cómo lo hacéis para saber hasta dónde bajó esa placa? Hasta donde sea necesario. Yo creo que hoy en día hay placas de distintos diseños para colocar por posterior. Lo has de pensar un poquito, pero cuando tienes una fractura de estas, hombre, te preocupan los peroneos, pero yo creo que has de intentar sintetizarlo todo lo mejor posible. En este aspecto discrepo un poco de lo que has dicho antes de que hacer menos abordajes, si no es necesario, sí, haces los menos abordajes posibles, pero tampoco me preocupa hacer una triple vía si con ello voy a darle una reducción mucho más anatómica y me va a quedar mucho mejor que haciendo solo 2 abordajes y pensando que no me ha quedado suficientemente bien por haber ido justo de abordaje. Luego las placas igual hay que quitar las del peroné, pero bueno. De todas maneras, en el posterolateral, si haces una doble ventana, no siempre estás obligado a poner una placa por posterior, aunque mecánicamente sea mejor. Si haces un buen abordaje posterolateral, puedes poner la placa lateral. Igual, que nosotros lo hemos hecho alguna vez. También otro de los problemas es que, claro, nosotros trabajamos en una mutua laboral que nos pide mucho retirar el material que está subcutáneo. Entonces, de los abordajes posterolaterales que utilizamos doble ventana, cuando luego quieres retirar esa placa de maleolo lateral, estás como obligado otra vez a hacer ese abordaje posterolateral en lugar de hacerle la incisión encima de la placa casi. Entonces, también ahí nosotros somos un poco más defensores de la triple vía porque luego seguro que maleolo medial y lateral a nosotros nos van a obligar a retirarle ese material. En cambio, la posterior, vamos, tiene que ser ya directamente para artrodesis o otra cosa, si no, no la quito nunca. Pero yo creo, y no, que de cara a la biomecánica, donde más sentido tiene colocar una placa posterior, ¿no? Es en estas fracturas por rotación externa por el efecto antideslizamiento que dicen los anglosajones, ¿no? Yo creo que si tú vas por posterolateral y tienes ese trazo de fractura, estás casi obligado a ponérsela por posterior, ¿no? Cuando has hecho un posterolateral, porque, y aparte que se hace mucho más incómodo irte que lo puedes hacer, que yo también estoy de acuerdo contigo, que después tú puedes poner la placa tanto para ponerla tanto por lateral, pero por posterior. Pero si eres muy teórico, ¿no? Y vas si eres muy teórico, tienes razón. Tienes que ponerla mecánicamente por posterior, ¿no? es mejor. Eso es, sí. Pero sí que es verdad que me pasa como a ti, que alguna que he puesto posterior, te quedas mirando allí los peroneos y dices, si uno con un pequeño split hace una sinovitis enorme, esta placa le va a molestar, pero luego, como tú dices, no se quejan. No, o sea, no tengo pruebas, pero es verdad que los pacientes no se quejan. Cuando a ti te duele como... Oye, perdona, en vuestra experiencia nos preguntan en qué porcentaje o cuándo creéis que es necesario colocar los tornillos o la estabilización de las sindesmosis, sea con tornillos o sea con un sistema dinámico en las trimaleolares. Si quieres, empiezo yo, Tony. Yo creo que en principio tienes que plantear actualmente, si tú vas a sintetizar el maleolo posterior, si vas a sintetizar el chaput o si vas a sintetizar un Guastaffe en el caso en que los haya, yo creo que en tu planificación inicial no es necesario que esté el tornillo transindesmal o el sistema dinámico. Yo creo que en estos casos no es necesario. Pero lo que sí que yo siempre aconsejo es que, a pesar de haber hecho toda la síntesis de todos estos arrancamientos o fragmentos que dependen de la estabilidad del tobillo, yo creo que siempre es obligatorio hacer un hook test. Cuando tú haces un hook test y ves que aquello se te abre a pesar de haber hecho esta síntesis, yo creo que esta es la indicación para hacer una estabilización de la sindesmosis con lo que quieras, con un tornillo, con un sistema dinámico, lo que quieras. Y el desplazamiento antero-posterior del peroné, porque el hook test es la mortaja. Exacto, sí. Y también. Importante el desplazamiento antero-posterior en estas fracturas trimaleolares. Sí, también. Parece que está claro que hay que intentar reparar todas las estructuras que podamos en estas fracturas, ¿no? Sí, yo creo que si reparas todo y haces los test de estrés intraoperatorios, en principio no es estrictamente necesario, pero también, aunque es polémico, pero yo creo que alguna vez he puesto un sistema elástico transindesmal pues a modo de descarga, igual que haces un rotuliano y haces un cerclaje de descarga, o pues de la misma manera
yo creo que el sistema de fijación transindesmal puede proteger la reparación distal a él, aunque estrictamente no sería necesario si has reparado todos los fragmentos indesmales y has hecho los test de estrés y no se abre. Muy bien. Yo creo que es clave, ¿no?, el artículo que mencionabas antes, Antonio, de Gardner, en el que claramente dice que es superior, ¿no?, la fijación de la sindesmosis del fragmento, el tercer maleolo, a fijar una sindesmosis en cuanto a estabilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aparte que logramos una reducción anatómica segura, cosa que no podemos asegurar en una reducción indirecta de la sindesmosis. Ahí sí que tenemos que visualizarla directamente, ya sea por artroscopia o haciendo una incisión aparte. También nos preguntan sobre las complicaciones de la vía posterior. Tenemos algunas preguntas en relación a esto, en que si hay adherencias del flexor aortis longus, si tenemos más rigideces con los abordajes posteriores, si estas rigideces o estas limitaciones de movilidad pensamos que son debidas a la propia fractura o al abordaje. ¿Qué opináis? ¿Tenéis más rigidez en los abordajes posteriores o más limitación de movilidad? ¿Encontráis más adherencias del flexor? Pues empiezo yo. ¿O no? Dale, Alberto. Yo creo, Toni, que esto no es inherente al abordaje. Puede tener una cierta influencia, no digo que no, pero yo creo que si hacemos 3 abordajes o 2 para hacer la síntesis de estas fracturas y somos agresivos en esta síntesis, y yo creo que son pacientes a los que puedes poner a cargar tranquilamente con una bota a las 2 semanas. Yo lo estoy empezando a hacer, es decir, va en función de cómo vaya las partes blandas, cómo te vaya la herida, pero yo creo que debemos de ser cada vez más agresivos en cuanto a la rehabilitación postoperatoria. Si al final vamos a colocar 3 placas, tornillos, 2 abordajes, 3 abordajes. Yo creo que si tú haces una síntesis, que la síntesis es estable, hagas por donde hagas el abordaje, yo creo que tú no vas a tener rigidez o la rigidez vas a tener un tanto por ciento o vas a disminuir un tanto por ciento de esta complicación si tú lo pones a mover rápido y lo pones a cargar rápido. Yo creo que son fracturas que con esta síntesis nos permiten hacer carga tranquilamente a partir de las 2 semanas cuando le quitas los puntos con un walker. Yo creo que hay un poco está la clave en eso, es mi opinión. Yo creo que la ventaja de abordar el maleolo posterior es que te permite hacer una movilización precoz, o sea, al día siguiente ya pueden estar moviendo, de la manera que, como tratábamos antes los maleolos posteriores, que muchos eran ortopédicos, te dejabas inmovilizado 6 semanas o más y ahí sí que tenías la rigidez. Entonces, yo no me he encontrado, quizá porque somos más agresivos a la hora de mover y al día siguiente ya los ves en la habitación o ya empieza a mover. Solo he tenido un caso que se me enganchó el flexor aortis longus, fue de mis primeros abordajes posteriores y fue un paciente que no se movió muy rápido, también tengo que decir, y que lo arreglé luego con endoscopia posterior al cabo de 6 meses. Pero ha sido el único caso de todas. Llevamos una serie bastante larga de abordajes, tanto posterolaterales como posteromediales. No creo que haya más rigidez porque precisamente los pones a cargar antes, los pones a movilizar mucho antes que con el abordaje clásico del maleolo posterior. Yo, en cuanto a complicaciones, yo sí he tenido un problema con el tibial posterior en un fragmento digamos, en estas fracturas que tienen un doble fragmento posterior. Paciente que tras una fractura presentaba sinovitis de repetición en el tibial posterior y que al hacer una tendoscopia del tibial posterior se podía ver cómo había fragmentos, cascarillas arrancadas de la incisura, del surco, ¿no?, del tibial posterior a nivel de la parte posterior del maleolo interno, y que había provocado esa rotura parcial, ¿no?, por fricción continua del tibial posterior, digamos, como caso aislado. En cuanto a rigidez, pues digamos que cuando tratábamos las fracturas transindesmales con un dispositivo, ya sea tornillos o ya sea dispositivos tipo tie rope, en el que dejábamos el paciente 6 semanas inmovilizado y en descarga, ¿no? Eso ha cambiado totalmente, ¿no?, como han dicho los compañeros, ¿no?, movilización mucho más precoz y la carga mucho más precoz, que se compensaría quizás ese posible problema que, por otro lado, sí que se está descrito y se ve, ¿no?, en las endoscopias posteriores del tobillo de rigidez, ¿no?, de la parte posterior. Muy bien. Enrique, ¿algo más?
No, bueno, yo les dejo la férula un par de semanitas, pero no por la estabilidad, sino un poco por la analgesia y las partes blandas, hasta quitar los puntos, empiezan a mover a las 2 semanas y no he tenido problemas de rigideces. Muy bien. Sí que se han descritas infecciones o un porcentaje mayor de infección en abordajes posteriores. ¿Vosotros habéis encontrado en vuestras series mayor incidencia de infección o no? Yo la verdad es que en los que hemos hecho yo no he visto más infección. No recuerdo ninguno. Pero la literatura habla de ello en los posteriores, quizás por el tiempo quirúrgico al principio. Bueno, desde Palma de Mallorca nos preguntan, en una fractura de empronación rotación externa con fractura alta y deltoideo, o sea, un mesonef, con fragmento posterolateral, ¿qué opción elegirían? 1. Solo fijar el fragmento posterolateral para reducción anatómica y estabilizar parcialmente la sindesmosis. 2. Fijar fragmento posterior más tornillos tibio-peroneos. 3. Solo tornillos tibio-peroneos, ignorando el fragmento posterior. 4. Fijar fragmento posterior más sutura del deltoideo y evitar tornillos tibio-peroneos. O sea, en un mesonef con un fragmento posterior de malleolo posterior. ¿Cómo lo abordaríais? Buena pregunta. Tenemos el peroné alto. Depende de si es alto o muy alto también. Claro, es un mesonef realmente un dupuitrero, o sea, es muy, muy alto que no lo puedes Estamos utilizar. hablando de un mesonef. Si hablamos de un mesonef, yo estas, Toni. Un fragmento de posterior. Yo creo que hay bastante, que es una muy buena pregunta, que hay controversia, pero yo intento sintetizar el fragmento posterior, a pasarle dos tornillos transindesmales, bajando el peroné, porque muchas veces aquí eres la fractura, pero a veces hay un cierto acortamiento e intentas a veces intentas reproducir los cánones radiológicos de longitud de peroné y rotación, y voy a revisar siempre el malleolo medial, la lesión medial, porque habitualmente en estas fracturas lo que encuentras no es solo una lesión del deltoideo, sino un arrancamiento anterointerno o anteromedial de toda la cápsula, y aparte de dar los puntos, siempre tengo a mano un par de anclajes para reanclar esa cápsula anteromedial. ¿Estáis de acuerdo los demás? Bueno, yo deltoideo no reparo si es un deltoideo aislado. Lo que haría primero sería reducir el malleolo posterior. Con el reducir el malleolo posterior ya tengo recuperada la longitud del peroné por ligamento taxis. Aseguraría el peroné solo en el caso de que la fractura fuera osteosintetizable, con un abordaje aparte y reduciendo bajo visión directa. Y yo creo que aquí es obligatorio o casi obligatorio, por supuesto hay que hacer un test del gancho, colocar también una fijación transindesmal, porque estamos reparando solo la parte posterior de la sindesmosis, con eso estabilizamos quizás damos un 50% de estabilidad, falta todo el complejo anterior, digamos, y ahí sí que aseguraría con un dispositivo transindesmal. ¿Enrique? Yo igual. Haría el malleolo posterior. Si la fractura del peroné es muy, muy alta, en peroné proximal en rodilla, no la abordaría, pero pondría 1 o 2 sistemas transindesmales. Y el deltoideo probablemente no lo abordaría. Muy bien. Bueno, nosotros generalmente el deltoideo también, como Ginés, también lo abordamos. Doctora Arias. Yo sí, nosotros abordamos el deltoideo, lo que yo cambiaría, empezaría también por malleolo posterior, luego iría a deltoideo y luego a estabilizar si el peroné no lo puedo sintetizar, pues con unos sistemas dinámicos también, un par de sistemas dinámicos para ayudar a estabilizar la sindesmosis. Lo que no haría falta sería visualización directa, ¿no? Como hacemos con un mesonef desde anterior, porque
la ventaja del reducir el maleolo posterior es que nos asegura, ¿no?, de que está bien reducida la sindesmosis, ¿no? Yo tengo que decir que en estos casos, en estas fracturas, a veces lo que sí hemos hecho es, al ponerlos en supino, darle ese soporte artroscópico. Y ahí también puedes valorar muy bien si necesitas o no poner la estabilización dinámica, bueno, o estática, con tornillos, de la sindesmosis. Porque si solo vas a hacer maleolo posterior y deltoideo, no tienes que sintetizar peroné, tienes más tiempo, no te cuesta nada si eres un poco hábil con la artroscopia, poner la cámara y ahí valoras sindesmosis. Y con eso ya puedes decidir si pones el sistema de fijación intertibio-peroneo. Porque sería una de las indicaciones. Los que no reparáis el lado medial, ¿no tenéis miedo de interposición, de que quede un gap, un espacio claro medial aumentado? Exacto. Y que luego haya que hacer algo. Y en el caso de que haya luego que hacer un desbridamiento medial, abierto o artroscópico, ¿cuándo uno y cuándo otro? ¿Hay diferencia en función de si la lesión es ósea o ligamentaria para decidir en un desbridamiento artroscópico o un desbridamiento abierto? Yo creo que para mí la indicación de abrir a medial y reparar el deltoideo precisamente es eso, la imposibilidad de reducción en el lado medial, después de haber comprobado que el peroné está correctamente osteosintetizado. Entonces, ahí sí que sería indicación para mí para ver si hay interpuesto algo, o puede ser el deltoideo, puede ser tibial posterior, la estructura que sea, y ya que aprovechar el abordaje para repararlo, ¿no? En cuanto a desbridamiento, yo normalmente hago artroscópicos. Yo sí, Toni, creo que o sea, mi norma es Weber B, para las Weber B reduzco peroné y miro espacio claro medial. En las Weber B, si el espacio claro medial se me cierra con la reducción del peroné, yo creo que la literatura te apoya para que tú puedas reparar o no reparar ese deltoideo. Pero como truco os diré, cada vez lo miro más porque he tenido fracasos en pacientes pronadores. Eso no lo miramos nunca. Y ahora con esto, la mesa de quirófano, al menos con el paciente, porque muchas veces son traumáticos y no puedes saber si el paciente es pronador o no es pronador, pero sí que le miro el otro pie y con esto soy bastante... lo miro porque he tenido fracasos en pacientes con fracturas, sobre todo Weber C, que no se ha reparado el ligamento medial o que ha sido insuficiente, y estos pacientes han fracasado porque eran pronadores previos. O sea, que no creo que no cuesta nada, al menos mirar el otro pie, y si son pronadores, yo sería más agresivo con el deltoideo en estos pacientes. Y en las Weber C reparo siempre que tengo una fractura suprasinteresmal por encima de la sindesmosis, siempre voy a medial y lo hago abierto, no hago artroscópico. ¿Alguna opinión más? A ver, nos preguntan, bueno, el doctor Chaqués nos dice que se puede hacer todo en prono, por la posterolateral haces el peroné y el malleolo posterior y hay que colocar 2 tornillos en malleolo interno. Bueno. ¿Lo hacéis a veces todo en prono o no? Yo sí, tú me has obligado. Bueno. Sí, alguna vez, pero ahora sí, no tengo... Ha sonado fatal, pero... Pero que el jefe me incita a probar nuevos abordajes y una vez dijo, todo en prono, y hacíamos todo en prono. Excepto sí, y alguna vez hemos hecho como, no sé si lo ha dicho Quique, de doblar la rodilla para poder ir anterior, y tengo que decir que me he estado acordando de mi jefe toda la cirugía porque es un poco incómodo, pero bueno, supongo que es como todo, es acostumbrarse. Sí, yo a veces en vez de subir la rodilla lo que hago es al revés, dejarlo, bajar la otra, ¿no? Bajas la otra, si la mesa de quirófano te lo permite, bajar la otra y que la pierna te quede recta, y ahí, bueno, yo creo que te orientas un poquito más, pero bueno, cuesta. Yo entiendo que no está muy habituado a hacer el malleolo medial también después por prono. Yo los hago ahora, pero cuesta. Está. A ver, aquí tenemos, esto se repite. ¿Tenéis disponibilidad de TAC intraoperatorio en vuestros hospitales? ¿Low Science? Ya nos gustaría. No tenemos. No. Bueno, ¿creéis que sería una buena opción para estas fracturas? Sí. Hombre, si lo puedes tener. Si puedes disponer de él. Nos podría ayudar, ¿no? Sí, claro. Sí. Te aseguras una reducción perfecta.
¿Alguien lo tiene? Yo no. Aquí no. Que se pronuncie en el chat. Sí. Que iremos a operar a su centro. Oye, y el 3D, digo, la impresión 3D la usáis para estos tipos de fractura? Para este tipo no, para otras cosas sí, pero para una trimaleolar no. Yo solo cuando tengo a los residentes aburridos, que no me sacan 3D y de vez en cuando me sacan alguna trimaleolar y me dicen, mira, te hemos hecho esto, pero no por planificación nuestra. Claro. Doctor Ginés, Albert, ¿a qué atribuyes la fractura del peroné después de los 3 meses? ¿A qué atribuye la fractura del peroné? Sí, bueno, al acortamiento y la malrotación del peroné, fundamentalmente, y a su IMC de 40. Claro, es un paciente con una complexión fuerte, importante. Probablemente, pues bueno, a lo mejor si me pasa a mí no la rompo a los 3 meses, pero seguro que la hubiera roto con ese peroné acortado y rotación externa, pues lo hubiera roto a los 8, a los 9 o a los 10, no lo sé. Pero yo creo que el fallo fundamental de esa síntesis fue dejar ese peroné tan corto y rotado. Oye, nos quedan bastantes preguntas, pero solo ya un par de minutos. Y yo os quería hacer una pregunta a todos, y es que me digáis algún truco o alguna recomendación vuestra para estas fracturas. ¿Qué creéis? Yo personalmente, Tony, sí. Yo personalmente, una cosa muy práctica, porque claro, aquí todos somos especialistas de tobillo, pero hay gente que está haciendo guardias y que, como decía en mi charla, no está habituada al posterolateral, ni a hacer un maleolo desde prono, ni a hacer un peroné desde atrás, ni a hacer un maleolo posterior. Entonces, yo creo que el truco que os he enseñado antes en ese abordaje, donde tú pones al paciente en decúbito, claro, es muy específico para fracturas, ¿no? Si tienes un maleolo posterior muy conminuto ya no te sirve, pero bueno, la gran mayoría son las tipo 2 y para ese tipo de fracturas yo creo que poner al paciente en decúbito lateral, hacer un abordaje muy pegado a peroné posterior, simplemente apartando los peroneos te permite llegar con un tornillo posterior anterior a ese fragmento y reducirlo bien, y el resto de la cirugía es como la clásica, es decir, ese abordaje, levantas un poquito la piel y haces un peroné lateral y el paciente lo dejas caer y vas a medial y haces el fragmento medial. Yo creo que eso es un buen truco, sobre todo para la gente pues, que no sea especialista de tobillo como nosotros y que no esté habituada al manejo en prono, ¿no? Enrique, sí, yo estoy. ¿O algún truco? Sí. Bueno, estoy de acuerdo en eso, en lo que estáis diciendo, que tiene mucha importancia el maleolo posterior, pero ya alguno de vosotros lo ha dicho, el peroné tiene muchísima importancia. Es decir, que aunque intentemos abordar el maleolo posterior, no podemos descuidar el peroné. Entonces, si por ponerlo en decúbito prono vamos a dejar el peroné hecho una chapuza, pues creo que es mejor darle la vuelta o apañarlo como sea para hacer el peroné como tú estás habituado a hacerlo y dejarlo muy, muy bien. Y el maleolo interno igual. Ainhoa. Yo creo que el principal truco es pedir ayuda. Si no lo has hecho nunca, atrévete, estudia, busca, que te pasen compañeros vídeos, si tienes algún compañero que lo domine, que te baje a ayudar, porque realmente luego cuando lo ves por primera vez, descubres que no es tan difícil. Los abordajes posteriores no son tan difíciles, tienes que conocer la anatomía. Lo que pasa es que si no te has metido nunca, bueno, pues pide ayuda. Siempre hay alguien que sabe un poco más que tú y que estará seguramente encantado de ayudarte. Rodrigo. Bueno, yo un poco recalcar la importancia del orden de fijación, ¿no? No comenzar con los maleolos lateral, medial y luego dejar el tercer maleolo para el final, porque entonces ahí vamos a tener el problema de que no vamos a poder valorar la reducción correctamente, ¿no? Entonces siempre tener claro que comenzar por ese maleolo posterior y poder valorar en una radiografía lateral correcta esa reducción, ¿no? Oye, pues estamos en tiempo. Yo os agradezco mucho vuestra colaboración. Creo que los 4 expertos nos han expuesto muy bien las cosas importantes de las fracturas trimaleolares, cómo hoy en día hemos de actuar sobre estas. Os agradezco mucho la colaboración. Sé que quedan muchas preguntas que no hemos podido responder. La verdad es que quedan más de 15 preguntas o 20 que hay ahí. Pero no hay más tiempo para esto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes
y finalizamos esta mesa. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes.